reiteraban estos patrones, y fueron aproximadamente unos 12 juegos. Como los tiempos cambian y los ciclos evolutivos también cambian y las sociedades cambian y los contextos cambian, las parejas también cambian. Razón por la cual hice una revisión de estos juegos y seguimos trabajando y anexamos unos 8 juegos más a la base de los que teníamos, ampliamos esos que teníamos también. Y los que les voy a presentar, los primeros fueron presentados en un trabajo de investigación que se publicó en una revista científica de sistemas familiares, que se llamó algo así de juegos disfuncionales dentro de las relaciones de pareja, algo así. Los títulos de la revista científica son mucho más austeros y mucho más serios, digamos. En cambio, los títulos de los capítulos de libros y del libro son mucho más tentadores o seductores. Y el mío fue un capítulo de un libro que publicó Luz de Lourdes Seguiluz en la catedrática de la UNAM, que se llamó, el libro se llamaba El baile de la pareja, y uno de los capítulos es Se mata quien se quiere, los juegos del mal amor, que después lo retomé y hace 2 años publiqué Los juegos del mal amor, que lo publicó Ediciones B, que es un libro de semidivulgación en donde desarrollé todos los juegos que destruyen parejas. Que eso es lo que les voy a presentar hoy y mucho más, porque voy a tener que hacer una introducción a todo esto y entonces ya marcho con el tema. Muy bien. Acá tienen Marcelo R. Severio Gmail, es para la correspondencia, es la web de la Escuela Sistémica Argentina, y el Instagram es Marcelo R. Severio. Ahí recibo comunicación y síntesis de conferencias y algunos escritos y publicación de artículos, etcétera, etcétera. Bien. Hay algunos detalles que son interesantes. Hay una investigación del año, hace 8 años atrás, que también la reactualicé, y tiene que ver básicamente con las viejas y nuevas estructuras familiares, pero más que estructuras familiares, los signos que se presentan tienen que ver más con las parejas. Las parejas hasta la década del 60 tenían una conformación determinada, a partir de la década del 60 en adelante presentaron unas modificaciones bastante interesantes. Por supuesto que no les voy a nombrar todas, hay aproximadamente unas 30 y pico de diferencias, pero sí decirles que por supuesto que la asimetría relacional que existía entre hombre y mujer en un determinado momento, hoy aparece una cuestión mucho más simétrica en la escala de poderes. Por supuesto que las familias numerosas y la parentalidad ahora está restringida a 1 o 2 hijos. Antes excedía los 6, 8 y 10 hijos, eran familias absolutamente numerosas. Las parejas, por una cuestión de tabú, no se separaban, sino mantenían el matrimonio ultranza porque no estaba bien vista la separación. Hoy la separación y el divorcio forma parte de una estructura, razón por la cual antes había síntomas en los hijos, principalmente en los chicos esponja, que son los chicos que absorben más las atenciones del grupo y operan de fusibles del sistema. Esos chicos antes hacían síntomas porque se mantenía la relación de pareja, hoy hacen síntomas en relación a las separaciones que son realmente catastróficas. No por una cuestión de que en sí misma la separación sea catastrófica, sino porque los neuróticos de los padres, cuando se separan, muchas veces se utilizan de moneda de cambio a los hijos. La paridad entre hombre autoritario, mujer sumisa, la distancia relacional que se imponía con los hijos, la menor expresividad del hombre por perder el estereotipo varonil, eran
como condiciones de las antiguas parejas, hoy hay mayor estrechez en los vínculos, hay una generación de nuevos padres que todavía no comparten las tareas de la casa, sino colaboran. Esto quiere decir que todavía sigue el feudo de la mujer, y la mujer ahora trabaja fuera de casa y además trabaja dentro de casa. Es decir, que sigue, por ahora la transición no está dada y siguen manejando el doble juego laboral, tanto adentro como afuera. Por eso hablo que el término colaboración no es lo mismo que el compartir, ¿no es cierto? Por el otro lado, la estructura de clan y aglutinada, y la población de secretos y ocultamientos y las mayores negaciones que estaban en los juegos familiares de las antiguas parejas, hoy se ha cambiado por una mayor explicitación, por una disgregación de la familia, por una cuestión de que hay posibilidades de que la emancipación sea antes, a pesar de que, como hay longevidad, la longevidad lleva indefectiblemente a que haya un corrimiento de todos los ciclos evolutivos. Lo que fue hace unos 30 años atrás la emancipación a los 21, 22 años por parte de los, como una parte del ritual iniciático de los adultos, a esa edad, hoy son adolescentes tardíos. Entonces, hoy les cuesta mucho emanciparse, les cuesta mucho salir, porque también las parejas se constituyen más tardíamente, y las parejas se constituyen más tardíamente, pero además, como hay longevidad, ya la gente no se muere a los 65, 70 años, se muere a los 80, entre 80 y 90 años, quiere decir que hay otras posibilidades. Una persona que queda viuda a los 65 años tiene otra vida, tiene otra relación de pareja, tiene otras posibilidades, y el bendito Viagra ha posibilitado, el sildenafil ha posibilitado el ejercicio de la sexualidad de una manera fantástica, ha beneficiado a que las parejas puedan haber retomado y recobrado en cierta altura de la vida la pasión en las lides amatorias o las lides amorosas, ¿no? Que antes estaba como ya proscripta a una edad o en una etapa determinada. Esto ha llevado a que la gente actual sea más vieja en términos del abuelazgo, haya abuelos más viejos, pero que son más jóvenes, porque el efecto cirugía, el aeróbic, la gimnasia, todas estas posibilidades que ha dado la farmacoterapia y cantidad de elementos saludables y la medicina preventiva ha longevizado la vida, y esto ha dado otras oportunidades, y hoy mismo nos encontramos con parejas que se han confeccionado, que se han constituido, que son antiguas relaciones de pareja, que se han constituido a los 21 o 22 años como se constituían antes, y hoy tienen 80, o sea que tienen 70 años de matrimonio. Entonces, di un seminario no hace mucho, varios seminarios al respecto, que se llamaba Hasta que la vida nos separe, no hasta que la muerte nos separe, porque la longevidad aumenta o incrementa la posibilidad de sostener un vínculo de pareja. Dicho esto, diría que una pareja está conformada por dos sistemas que fueron conformados a su vez por 4 sistemas y así por 8 sistemas, y así una progresión absolutamente geométrica. Quiere decir que la pareja tiene 2 figuras reales y multiplicidad de fantasmas. Y esto, multiplicidad de fantasmas, no son solo los padres y madres de familia de origen, sino la encarnación de multiplicidad de fantasmas, de abuelos, tartarabuelos, bisabuelos, por supuesto, que son transmisores de mitos, valores, creencias, que vienen de una hilación intergeneracional y que instauran, por supuesto, encarnan en 2 personas reales que proceden justamente de estas 2 familias, que instauran un vínculo, que tienen proyectos y objetivos comunes, que tienen un trabajo en equipo
y un espacio propio que excluye a otros, pero además tiene una interacción con el entorno. Pero, como si esto fuera poco, conservan espacios individuales. Quiere decir que una pareja es una relación de interdependencia. Conservan ambos factores de individualidad que deben ser absolutamente respetados, porque en una pareja no se comparte todo, y un espacio compartido que corresponde a la relación en sí misma. Esto lleva a que, podríamos decir, que cada uno trae en su maleta, ¿no? Pautas, normas, funciones, códigos, creencias, valores. Todos esos procesos intergeneracionales que estamos hablando, bueno, se centran y se provoca un acuerdo en general absolutamente tácito, en donde el planteo se da por complementariedad, básicamente. ¿Qué tenés vos que no tengo yo? ¿Y qué tengo yo que no tenés vos? Entonces, en esa matriz relacional se puede conjugar la esencia del vínculo. Pero una pareja se elige por afinidad, siempre se elige por afinidad. ¿Pero qué yo llamo afinidad? Afinidad me refiero básicamente a que son afines por similitud de gustos, de pensamientos, de la forma o el estilo de emocional, pero también son afines por complementariedad, es decir, que también no solo por similitud, sino por diferencias que se interpretan como complementariedades, se da entonces una pareja armónica. Una pareja se da o se elige por afinidad, y la afinidad tiene que ver tanto con las similitudes como las diferencias. Por supuesto que el punto de controversia se produce cuando a lo largo del tiempo lo que fueron diferencias en un determinado momento que fueron tomadas como complementariedad, hoy son fuente de controversia, beligerancia o crítica a lo largo del tiempo. Bueno, por supuesto que hay multiplicidad de constituciones de parejas, desde parejas heterosexuales que tienen noviazgo, matrimonio, convivientes con un hijo, 2, 3, 4 o más hijos. Casi ahora no se ven tantos hijos, esas familias numerosas ya no existen, como les decía hoy. Las parejas homosexuales de 2 hombres, 2 mujeres, con noviazgo, matrimonio, convivientes, con hijos de matrimonios anteriores, con hijos por alquiler de vientre. Parejas a distancia, hay muchas parejas que se manejan con el chat, con el Skype, con el WhatsApp o el Zoom, y son convivientes esporádicos, viven un tiempo en un lado, un tiempo en el otro, van regulándose así. Hay diferentes estilos de unión de pareja, por supuesto que están los matrimonios tradicionales, hay matrimonios con distintos cuartos, matrimonios con distintas casas, y también hay convivientes que tienen que ver, por ejemplo, desde el inicio, que se conocieron y empezaron a vivir juntos en la casa de él o en la casa de ella, o el síndrome del cepillo de dientes. El síndrome del cepillo de dientes es como Pedro de Mendoza, alguno de los conquistadores, que planta la bandera, ¿no? Uno planta el cepillo de dientes y conquista un territorio determinado. Eso es, o hacerse lugar en el placard, eso es básicamente lo que tácitamente se produce, a pesar de que son pocas las parejas que explicitan esta decisión y dicen, bueno, vamos a vivir juntos, vamos a elegir algo. Algunas parejas lo hacen, otros paulatinamente lo van generando de manera tácita. Por supuesto que están las parejas ensambladas, estas parejas ensambladas con hijos de parejas anteriores, del hombre, con hijos del hombre de parejas anteriores, con hijos de la mujer de parejas anteriores, sin hijos de parejas anteriores, con hijos comunes, y además, esto parece un multiple choice, combinaciones de todos los puntos anteriores. También tenemos parejas de 3 integrantes, ahora se pone más interesante. Parejas heterosexuales sostenidos con amantes heterosexuales del hombre, o heterosexuales sostenidos con amantes heterosexuales de la mujer, o parejas heterosexuales sostenidos con un amante homosexual, o parejas homosexuales sostenidas con amantes homosexuales de los integrantes, o parejas homosexuales sostenidas por amante heterosexual de alguno de los integrantes. Y parejas de 4 más integrantes, que son las parejas heterosexuales sostenidas por amantes heterosexuales fijos u ocasionales, fijos ocasionales de ambos, y parejas heterosexuales sostenidas
por relaciones heterosexuales ocasionales o fijas del hombre o de la mujer, o heterosexuales sostenidas por amantes homosexuales fijos ocasionales de ambos, o homosexuales sostenidas por relaciones homosexuales ocasionales o fijas de ambos, o parejas homosexuales sostenidas por relaciones heterosexuales ocasionales o fijas de alguno de los miembros, swinger, o las parejas poliamorosas. Por último, las parejas mixtas, que son diferente nacionalidad, religión, diferente raza, y los que tienen diferencias de edades y también de ciclos evolutivos, menor de 10 años, excede los 10 años, los 20, los 30 y los 40. La parentalidad puede ser parentalidad tradicional, o mujer single, hombre single, y las parejas homosexuales. Algunos datos, esto lo voy a dar rapidito para tener un panorama, algunos datos que son interesantes para ver diferencias no de género, sino de sexo, en términos de lo biológico. Hay algunas investigaciones, esto es un corte de cerebro, circunvolución del cuerpo calloso, acá tenemos, cerebelo, protuberancia, bulbo, este es el tálamo, y aquí está el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, bueno, acá por supuesto es toda la neocorteza, frontal, parietal, temporal, occipital. Lo que quiero señalar acá, en principio, que hay algunas diferencias interesantes. Primero, que en esta circunvolución del cuerpo calloso hay mayor cantidad de fibras. El cerebro femenino netamente aventaja al cerebro masculino. Hay una cantidad de fibras que conectan, permiten la interconectividad interhemisférica, o sea, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo con las diferencias de funciones. Esto hace que la mujer tenga una mayor capacidad de la racionalidad sumada a la emocionalidad. Hay algunos otros detalles como que tienen mayor cantidad de neuronas en los centros del oído y del lenguaje. Hay esta capacidad de hablar que tiene la mujer, y la variabilidad de temas y la locuacidad. Hablan mucho más antes que el hombre, y además, mientras que el hombre expresa la violencia por la cuestión de la testosterona y de la vasopresina, que es la defensa del territorio, ese detalle, que no es menor, la mujer tiene un mayor manejo de la retórica y muchas veces hace lo que se llama, como las adolescentes lo hacen mucho, lo que son las sintaxis, yo llamo sintaxis borderline, que son en donde no sabes si te están diciendo que sos el rey de los estúpidos o que sos el más genio. Y cuando vos decís, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás insultando? Yo no. ¿Cómo voy a querer decir eso? Es propio, ¿no?, de las chicas en esa edad, y los pibes que son calentones testosterónicos que se calientan y lo descentran con ese tipo de situaciones. Por supuesto que los varones con la testosterona son más simiescos, más neandertálicos, por así decirlo, y las chicas son mucho más inteligentes con su locuacidad. Además, otra de las ventajas que tiene la mujer es que tiene un hipocampo de mayores proporciones, con lo cual tiene un almacenamiento de información mucho mayor. Si yo uno el recuerdo más las cantidades de fibras interhemisféricas, los recuerdos cobran una vivencia y el grado de transmisibilidad es fantástico, ¿no?, porque hay mayor locuacidad. El hombre tiene una amígdala mucho más ejercitada, la amígdala es el órgano del miedo, digamos, y digamos que una hiperactividad amigdalina vuelve al hombre un poco paranoico. Esta actividad amigdalina es absolutamente prehistórica, porque el hombre era el cazador y tenía que salir a cazar, entonces el contexto, que son planteos epigenéticos, ¿no?, de la modificación del contexto hacia la estructura biológica, hacía que, por supuesto, ejercitara mucho más la amígdala porque tenía que protegerse de las alimañas, ¿no? Eso hace de que los hombres tengan una amígdala mucho más ejercitada, que sean mucho más susceptibles a la cuestión
un miedoso en extremo se transforma en un paranoide, que sumado a la testosterona y sumado a la vasopresina no hacen el mejor cuadro, ¿no? Esto sería una explicación, digamos, neurobiológica y hormonal del porqué de la violencia de género, ¿no? Que se da más en el hombre que en la mujer. Por eso el hombre tiene una forma frontalizada, además de poder construir mapas en su cerebro, porque el cazador tenía que dibujar mapas en su cerebro para poder realmente orientarse. Pero la cuestión del macho y la hembra, que son netamente delimitados por la progesterona, los estrógenos y los citocinas en la mujer fundamentalmente, la vasopresina, la testosterona en el hombre, por supuesto que se completan con cuestiones socioculturales, porque ya cuando entramos en la ecuación entre el sexo biológico y lo contextual, estamos hablando claramente de género, y hay 80 clases de género que podríamos estar dando todo un seminario al respecto. Pero por supuesto que esto del macho y la hembra y los mandatos sociales históricos de que el hombre no llora, que tiene que dedicarse a la protección, a la valentía, que no debe mostrar dolor y que la mujer puede mostrar sus emociones, su sensibilidad, llorar en público, enternecerse. Todos estos estereotipos que estoy planteando clásicamente son los que hoy se están cuestionando y son los que están revisándose en las funciones socioculturales del hombre y la mujer. Por esta cantidad de fibras en el cuerpo calloso, las mujeres tienen un nivel de simultaneidad muy grande, pueden hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo y bien. El hombre es absolutamente sucesivo. Una cosa por vez, no le pidas mayor reparo en 2 o 3 cosas. Esto no quiere decir que hay tipos que sean ejercitados y hagan 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pero en general el cerebro masculino es sucesivo. Bueno, la visión en afán de mostrar complementariedades, el cazador tiene una visión a distancia, así en túnel, porque necesitaba prevenirse, y la cuidadora tiene una visión de 180 grados en las cuevas, protegiendo a los niños, y entonces la mujer, por esa cuestión epigenética, ha generado mayor cantidad de conos y bastones que la visión periférica, y esto hace que tenga un mayor caudal de observación. Por eso, a mí se me pregunta por qué hay tanta cantidad de psicólogas, ¿no? Porque es un fenómeno mundial que hay mayor público femenino que estudia psicología. Y bueno, por supuesto, ¿qué le hace falta a un psicólogo? A una psicóloga le hace falta memoria. Y bueno, tiene un hipocampo de mayores proporciones. Necesita ser una buena transmisora de información. Y bueno, tiene una locuacidad impresionante. Tiene que tener una capacidad de observación. Y claro, tiene una visión de 180 grados. Tiene que tener simultaneidad para poder estar observando, escuchando y viendo detalles como para poder compilar todo esto. Tiene simultaneidad en su cerebro. Entonces, estas son como condiciones que hacen que la mujer tenga una ducheza en el ejercicio de la psicología muy superior a los hombres. Con respecto a lo que es en términos amorosos, un poco cerrando este planteo bioquímico o biohormonal, digamos que esos angelitos culones que nosotros vemos en las pinturas de 700, esa flecha de Cupido es un arsenal químico. Y fundamentalmente ese arsenal químico está dado por lo que ustedes están viendo acá. La FEA es la síntesis de de un neurotransmisor que se llama feniletilamina. Es absolutamente adictivo y es lo que pasa al principio en las relaciones de pareja, que se pasa por este enamoramiento
e idealización, aparece la noradrenalina, que yo siempre digo que es el neurotransmisor del juanismo o de la doña juanista, ¿no? Son esas personas que nunca se enganchan en pareja y siempre andan enamorando, y cuando se consolidan a otra cosa, bueno, son adictos a la feniletilamina. La serotonina es baja, hay grandes niveles de dopamina por la cuestión adictiva, y el cortisol y la noradrenalina están elevados, porque todo ese primer tiempo es absolutamente tensionante, ¿no? Se duerme poco, hay insomnio, el deseo está la testosterona y los estrógenos a full. El ingreso viene por la vista, pero también por el olfato. Todavía no está consolidado todo lo ferormonal en el hombre, pero hay pistas que todavía marcan, ¿no? el olfato como un registro muy primitivo de contacto. De hecho, los adolescentes que a 13, 14 años hay que luchar, hay que pegarles con un mazazo en el cráneo para que se puedan bañar, porque realmente huelen entre los olores prototípicos, son absolutamente ácidos y fuertes por lo neurohormonal, y se resisten al baño. Y algo tiene que ver justamente con el oler al sexo y al reconocimiento del otro a partir de lo ferormonal. Por supuesto que la serotonina o el cortisol pueden aparecer si la realificación de la relación, cuando uno sale de esa etapa idealizatoria, aparece una cuestión mucho más real. Bueno, digamos que o la pasás muy bien porque elegiste al otro aceptando los virtudes y los defectos, entonces te volvés serotoninérgico, o seguís con el conflicto de querer seguir encontrando a ese que creíste ver en un determinado momento, entonces aparece el cortisol como una fuente de conflicto. Recuerden que el cortisol, entre algunas de las digamos, usos, por así decirlo, es el estrés, la hormona del estrés y de la ansiedad. Y en el amor maduro realmente aparece la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que digamos que son dos hormonas. La oxitocina es la hormona de la maternidad, que también aparece en el hombre, y la vasopresina en la defensa del clan, ¿no? El amor de familia, el amor de pareja. Bien, pero verdaderamente es un cerebro adicto, es un cerebro adicto, porque entre la feniletilamina y el cortisol aparece el dormir poco, el insomnio, en fin, la creatividad sin límite, la rubia mental, todo esto aparece en los principios de la morosidad, digamos, y de la idealización. Miren, hay dos cerebros, sí, teóricamente se estudian los dos cerebros. Yo creo que hay un cerebro de pareja que además es absolutamente complementario, ¿no? Porque les mostré 4 o 5 datos principales, podría dar 8 horas de este seminario, de hecho hablo sobre el tema, pero ustedes fíjense que estos 3 o 4 datos muestran una complementariedad, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Quiere decir que no solo la complementariedad tiene que ver o radica en cuestiones netamente sociales, emocionales o cognitivas, sino también aparecen biológicamente. A ver, ahora los voy a ver a todos un cachito. Díganme, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Vivian, ¿se entiende o no se entiende? ¿Está claro? Bien, bien. A ver, ¿y él qué? ¿Bien? Ok. ¿Y Patti? ¿Qué me dice Patti? Muy bien. ¿Margarita? Ok. No me están engañando, ¿no? Ah, está clarísimo, me dice. Perfecto, se entiende todo. Muy bien. No voy muy rápido entonces. No voy muy rápido. Ok. Bueno. Very good. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a ver algunas cuestiones. Okay. Vamos a ver algunos aspectos emocionales.
cortito también, porque les quiero dar un pantallazo de estos aspectos que para mí son importantes. Decirles que el amor no es una emoción, sino el amor es un sentimiento. Hay diferencias entre emoción y sentimiento. Las emociones son absolutamente primitivas y disruptivas y son las 6 emociones darwinianas, que ahora se las voy a mostrar. Y el sentimiento ya se produce a lo largo del tiempo y además, básicamente, podemos decir que el enamoramiento es pura emoción, pero el amor es un sentimiento que se va detonando e intervienen variables interaccionales y además de variables interaccionales, variables cognitivas, porque uno también reflexiona y se va acentuando el sentimiento del amor como sentimiento en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, las emociones son primitivas, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modo de adaptación. Gracias a las emociones hemos logrado vivir, desarrollarnos en el tiempo, adaptarnos a los diferentes contextos. Por ejemplo, bueno, estas son las emociones básicas. Por supuesto que acá se ve tristeza, sorpresa, alegría, asco, enojo y miedo. Ustedes fíjense que hay elementos característicos que se centralizan o en el olfato, o en la boca, o en los ojos, o en la boca de herradura, o en los ojos que se ríen y en mostrar los dientes, o en la compulsión en la frente. Hay cantidad de detalles. Ahora lo vamos a ver en un ser humano. Entonces, fíjense, la tristeza nos motiva a la reflexión. Acá tienen un ser humano que muestra esto lo publicaron en una revista y a la vez lo publicaron en un libro. Que me llevó bastante tiempo, porque tuve que trabajar y tuve que hacer una secuencia fotográfica como de 20, 25 fotos y después retocarlas para poder marcar la gestualidad. Pero la tristeza es introspectiva. El miedo nos ayuda a cuidarnos y a protegernos. La sorpresa nos mantiene atentos y además nos amplía el horizonte cognitivo. El enojo nos induce a poner límites. Fíjense, las cejas en punta, mostrar los dientes, abrir las narinas, ¿no? La aversión nos hace rechazar. Esto nos sucede cuando alguien no nos inspira confianza. La alegría nos hace disfrutar y compartir. Entonces, todas estas funciones son las que se desarrollan, en los contextos las emociones. Un detalle que no es menor es cómo uno busca seguridad relacional. Las parejas, fundamentalmente, uno de los detalles que de esto escribí 3 o 4 artículos, fueron 2 investigaciones científicas sobre aproximadamente unas 500 parejas, que tratamos de mostrar que el amor de pareja no es igual que el amor parental, y que el único amor incondicional que existe sobre la faz de la tierra es de los padres y madres hacia los hijos, que el amor de pareja está sometido a multiplicidad de condiciones. Esto se demostró a través de una investigación que hicimos con el equipo. Yo dirijo el Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales. En el LINCS hicimos esta investigación, hicimos 2 investigaciones al respecto, fueron muy similares en distintos contextos y dieron resultados muy similares, en donde sometimos a un cuestionamiento a las parejas y demostramos que ese amor incondicional estaba dado y que el error, o sea, de los padres y madres hacia los hijos, y que el error de la mayoría de las parejas es que buscan seguridad amorosa, pensando en la posibilidad de que el otro pueda
ser fiel para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y esa incondicionalidad es un mito, es un mito. Bueno, una pareja puede decidir estar incondicional, pero no no está en su propia naturaleza esto. Entonces, es interesante ver esto porque en la mayoría de las parejas, en el tiempo presente, intentan asegurarse el futuro, preguntando y pensando en el futuro, descuidando el presente porque están mirando hacia el futuro, y cuando están mirando hacia el futuro, que están descuidando su presente, lo que está pasando es que las bases de una pareja se instaura a través de la historia de la pareja, del pasado. Entonces, si descuidan en este presente porque piensan en el futuro, están descuidando la base de la pareja, que es el pasado. Razón por la cual están jodidos, porque si una pareja no se sostiene en buena base y no trabajan en este presente para asegurar este presente, en este amor cotidiano, en hacer cosas para retroalimentar la relación, están perdidos, porque están pensando asegurar el futuro, descuidando el presente, y por ende van a constituir un pasado, una historia no sólida. En este juego, entonces, ya les expliqué que los sentimientos son producto de una varianza mucho más compleja. Con esto les quiero decir que el amor no es una palabra, sino es un acto. Cuando uno trata de definir el amor, estamos absolutamente equivocados, porque cada uno tiene una noción de amor absolutamente subjetiva y particular. Más allá de que siempre somos subjetivos y particulares, andamos por la vida construyendo como buenos constructivistas humanos, sapiens constructivistas, porque pertenecemos a la estirpe de los sapiens, con algún gen neandertal por ahí, digamos que el amor no tiene una definición, sino que se define a través de acciones. Cada vez que uno trata de hablar del amor, uno dice, bueno, es como cuando, y es como es cuando yo hago esto o cuando me hacen tal cosa. Uno expresa o significa el amor a través de acciones, porque es muy difícil elaborar una definición en un término absolutamente abstracto y con un blanco de significados variados como puede ser el amor. El amor se siente, el amor no se piensa, y el amor se piensa cuando se siente. Cuando uno, por confusión, necesita confirmarlo, por duda, por reflexión, ahí pensamos al amor. Si no, el amor se siente. Uno se calienta y se calentó y va adelante. Y va adelante con el amor, con la pasión, etcétera, etcétera. Pero recién cuando uno está un poquito confundido o hay algo, ¿no?, que nos hace dudar, ahí empezamos a replantear y hacer una escala como un cuadro de doble entrada de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me enamora, qué es lo que no me enamora. Pero amor no es pasión. Amor no es pasión. En los inicios hace falta. La pasión, y esto lo vemos mucho en consulta, el amor no es obsesión. La pasión motiva, va para adelante, empuja, es maravillosa. La obsesión agota. Agota. La pasión contagia pasión. La obsesión asfixia. La pasión atrae y la obsesión genera rechazo. O sea que forget it absolutamente lo que es obsession, porque la obsesión es una distorsión de la pasión. Estar enamorado, entonces, no es estar ni atrapado, ni aprisionado, ni enlazado, ni atrapado, ni agarrado, ni dominado, ni enredado, ni casado, ni enganchado, ni sujetado, ni apresado, ligado, afrontado, contrañido, pegado, servido, aglutinado, sometido, adherido. Todo eso no es estar enamorado. Esta noción del amor como que me están ¿no?, poniendo la bolsa de plástico, no, me están asfixiando, no, eso no es, no. Entonces, nosotros los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado en estas alteraciones de significación que muchas veces los pacientes traen, ¿no?, como amor, como pasión y obsesión,
o el sinónimo de el amor como estar con estos significados que poco tienen que ver con la relación amorosa. Entre los aspectos cognitivos y relacionales, podemos ver, a ver, entre los aspectos cognitivos y relacionales, otra de las concepciones que hay que desmitificar tiene que ver con que amamos al otro en totalidad. Esto es un mito, absolutamente un mito. Lo que nosotros sí funcionamos disociadamente y entonces cuando vamos al amor decimos te amo y creemos que amamos al otro en totalidad. O cuando decimos I hate you, te odio, no quiero estar más con vos. Entonces, ahí pensamos que odiamos todo. No, ese no es el proceso. Si nosotros nos frenáramos y nos petrificáramos en ese momento, diríamos, te amo por tal y tal cosa, pero también no me gusta esto y esto. O diríamos, te odio, pero también te amo por esto y esto. Claro, por supuesto, no funcionamos con ese grado de disociación, pero sí, en estos 40 años de trabajar con parejas, creo que hay 3 fracciones que son muy claras. Por un lado, hay aspectos que me desenamoran, hay otros aspectos que no me enamoran, que son absolutamente neutros, y hay aspectos que me enamoran. Por supuesto que los aspectos que me enamoran son la mayoría, pero puede haber un aspecto solo que me desenamora que absolutamente distorsiona al resto del amor. Es como en una paciente que estaba absolutamente enamorada de su pareja hasta que descubrió que ella trabajaba con computación y entrando en la computadora descubre un montón de videos en donde él estaba con prostitutas masturbándose, se filmaba, etcétera, etcétera, y entonces ese solo punto desplazó todo el resto de las cuestiones amorosas que ella sentía con él. Entonces, además decirles que las cosas por las que me enamora y las que me desenamora o las que no me enamora del otro son absolutamente subjetivas. No es que lo que es un valor en la elección de una mujer a su nombre, lo que puede ser un valor para una puede ser un disvalor para otra. Es decir, los aspectos que pueden enamorar a un hombre de una mujer puede ser para el otro hombre un disvalor. Entonces, no hay cuestiones, no hay universalismos en estas cuestiones, sino hay netamente cuestiones subjetivas que también imperan acá en las cuestiones amorosas. Un detalle que para mí es muy importante cuando trabajamos con las parejas tiene que ver básicamente con el reconocimiento de la propia soledad. Para mí, la condición para hacer una buena elección de pareja tiene que ver con la elección desde el deseo, no desde la necesidad. Y para elegir desde el deseo hay que aprender a valorar la propia soledad. La soledad es un término absolutamente bastardeado por el mundo, porque soledad, hay un grupo de la década del 60 que se llamaba, creo que Los Gatos, que cantaba una canción que se llamaba La Balsa. Y la balsa decía, estoy muy triste y solo acá en este mundo abandonado. Ese es el sinónimo de lo que yo llamo el síndrome de la balsa, es la soledad. La soledad como sinónimo de abandono, de desvalorización. La soledad como un ícono de la descalificación personal. Pues bien, no, cuando uno realmente está bien con uno, puede valorar y puede apreciar las cosas
que puede desarrollar en su mundo, que puede claramente avanzar en el territorio de sí mismo. Cuando uno está bien con uno, no le alcanza el tiempo de estar con uno. Entonces, cuando tiene que elegir una pareja, se lo piensa muy bien, porque este lugar que yo alcancé, estas posibilidades que yo tengo de poder estar, ¿no? Y poder disfrutar, básicamente, bueno, pues bien, esto que yo estoy haciendo, esto que estoy desarrollando y esto que estoy avanzando sobre mí, voy a ver si lo quiero compartir con vos. Porque no voy a tratar de dañar este territorio con alguien que claramente distorsione mis posibilidades de poder estar bien conmigo. En cambio, si yo vivo las relaciones como una situación en donde, bueno, rehuyo, tengo fobia a mi soledad, no quiero estar, ¿no? Me siento, huyo de esto, bueno, pues bien. Entonces ahí voy a elegir desde la necesidad. Necesito a alguien que me quiera, me valorice y buscar. Entonces ahí se constituyen relaciones nocivas, absolutamente asimétricas, donde alguien está buscando el reconocimiento y busca en el otro como si fuera un frasco de suero de valorización, y entonces se convierte en una persona absolutamente dependiente, asimétricamente por debajo dependiente. Entonces una buena pareja se constituye cuando se está con el otro como cuando está con uno mismo, siempre y cuando que uno esté bien con uno mismo. Dicho esto, entonces, reitero lo que dije al principio. La pareja es una relación de interdependencia. Las dependencias se cuecen con personas que justamente están buscando en el otro llenar ese espacio de valorización personal que no alcanzan a tener consigo mismo y con uno mismo. Ni tampoco independiente, porque si no, no se encuentran nunca. Deben ser interdependientes. Una fracción compartida y dos fracciones independientes que deben ser respetadas. En esta época, el COVID-19, justamente las parejas deben encontrar fracciones individuales porque si no están empastadas 24/24. Entonces las tareas que mandamos, la mayoría de los terapeutas, es buscarte un espacio para salir a caminar y poder charlar con un amigo, hacer un Zoom con tu grupo, tomar un cafecito con tu grupo y poder estar, buscar esos pulmones de oxígeno para poder entrar en las relaciones de pareja desde otro aire. Por supuesto que en la comunicación de la pareja es un fenómeno absolutamente complejo. Bueno, digamos que lo que ustedes ven acá es un cuadro, el prototípico cuadro construido por Bateson en un determinado momento y después por todo el equipo de Jay Haley, John Wickland, Paul Václavic, toda esta gente que, de lo cual Karin es la representante viviente allá en el MRI, hicieron un esquema de comunicación humana muy, muy impactante, revolucionaron esos estudios de la década antes de la década del 60, donde se ceñía la comunicación netamente a la palabra, y el lenguaje paraverbal estaba bastante bastardeado. Por supuesto que los estudiosos de Palo Alto hicieron un hincapié muy importante en el lenguaje analógico y digital, el estructurado de bits de conductas, y esto, bueno, generó una gran revolución donde entendemos que todo comportamiento es comunicación, y a pesar de que nosotros, todos los sistémicos, entendemos esto, todavía la gente no lo entiende. Está parado en una cuestión de positivismo ultranza, que es una estructura para nosotros los que somos investigadores absolutamente perimida, pero sin embargo, a pesar de que la ciencia hoy es constructivista y sistémica,
todavía la gente socioculturalmente sigue procesando la información objetivistamente y positivistamente. Dicho esto, cuando uno le pregunta a la pareja, ¿qué pensás vos que estás haciendo para generar esto en él? La gente abre la boca y dice, ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Qué hiciste vos para generar esto en él? Porque en general la gente deposita en el otro, deposita permanentemente en el otro culpas, responsabilidades y todavía siguen viendo al otro como que las conductas propias no impregnan al otro, ni las del otro impregnan las mías. Entonces acá vemos, por ejemplo, un esquema en donde alguien que piensa algo hace una construcción ideacional que puede pensarlo en imágenes o en palabras. Esto yo lo tengo desarrollado en el libro La Buena Comunicación, en ¿Qué digo cuando digo? ¿Qué digo cuando digo? Salió después de Los Juegos del Mal Amor. O sea que salió Los Juegos del Mal Amor y salió después Los Barbijos Emocionales. En ¿Qué digo cuando digo? También lo analizo todo esto. Y en ¿Qué digo cuando digo? Analizo todos de los malos entendidos a la buena comunicación, hago toda una escala de los malos entendidos. Y lo que es interesante cuando uno piensa en imágenes o en palabras, que al final uno termina pensando en imágenes, intenta traducir esto a una estructura gramático-sintáctica, como la ven acá. Esta estructura gramático-sintáctico, semántico, es la estructura de un mensaje que para poder hacerla hay que pasar por una serie de obstáculos y facilitadores. La persona, el otro, el contexto, los ruidos, la retórica, etc. Pero, ¿qué escucha la señora? La señora construye algo a partir de esto, porque nosotros trazamos distinciones, hacemos puntuaciones de discurso, que inclusive las distinciones es George Spencer Brown del 73, pero las puntuaciones de secuencia de discurso es Bibby Jackson del 67, la puntuación de secuencia de discurso. Entonces, fíjense, la señora puntúa algo, construye algo, codifica algo, porque lo que se decodifica en la lengua, lo que se codifica es el contenido, codifica algo, y a la vez construye algo que deberá intentarlo traducir en una estructura gramático-sintáctico-semántica. ¿Qué quiere decir? Que lo que escucha el señor es el resultado de una estructura de mensaje, una construcción de mensaje, producto de una construcción ideacional, que como respuesta se dio a la construcción de la señora, que surgió a partir de la construcción que edificó, a partir de la construcción sintáctico, gramático, semántico, de la construcción ideacional del señor. Construcciones, de construcciones, de construcciones, de construcciones. Típicamente una gran ficción. El error que se da en este marco son los supuestos, que son uno de los juegos del mal amor. ¿Por qué los supuestos? Y fíjense, porque las parejas se creen que porque están muchos años juntos ya se conocen del todo. Entonces ya no escuchan al otro, sino escuchan lo que ellos creen que el otro puede responder. Y cuando escuchan lo que ellos creen que el otro va a responder, no escuchan lo que el otro dice, sino o lo adaptan al esquema preconceptual que tienen del otro. Cuando hacen esto, bueno, se producen los cortocircuitos, los malos entendidos, las disfuncionalidades, las escaladas simétricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el tiempo me posibilita, el tiempo también me entrampa, porque me puede llegar a hacer desarrollar esta construcción de supuestos que no me permiten la posibilidad de escuchar con claridad. Tengo una distinción entre lo que es contenido y relación. En 4 niveles. Complicación 1 es una complejidad doble. El contenido es un problema y el estilo relacional
son beligerantes, descalificadores, se maltratan, pero además piensan diferente. Mal pronóstico. La complejidad simple, que es la complicación 2, es un poquito mejor, pero bueno, tiene un mejor pronóstico porque el contenido no es problema. El estilo relacional tiene muy sistematizado la beligerancia, la descalificación, escalan simétricamente. Uno está escuchando a la pareja y dice, ¿qué están discutiendo si están hablando de lo mismo? Ese prototipo de pareja. El tercero tiene mejor pronóstico. El contenido es problema porque, bueno, piensan diferente, pero tiene un estilo respetuoso, ¿no? Amoroso, entonces pueden convivir con las diferencias. Eso tiene mejor pronóstico. Y el último es más bien utópico, porque el contenido no es problema, el estilo relacional tampoco. Bueno, eso no viene en la consulta, son bichos raros para nosotros. Por último, decirles que la concepción de los problemas humanos, digamos que un problema siempre, vivimos el sistema, ¿no es cierto? Entonces, siempre un problema va a crear un sistema, porque a partir de que se crea el problema, termina confeccionando ese despotismo del problema, termina generando un nuevo sistema dentro del sistema original. Por supuesto que la complejidad del síntoma es, cuando nosotros podemos hacer una lectura del síntoma, es una lectura interpretativa, y vemos si calza o no calza nuestra lectura. Hay factores inconscientes, comunicacionales, interaccionales, experienciales, históricos, bioquímicos, orgánicos, endógenos, neurofisiológicos, cognitivos, emocionales. Todo esto puede generar cualquiera de los trastornos que nosotros conocemos. Por eso, como nuestro cerebro no tenemos esta capacidad de procesamiento de todos estos elementos, tomamos algunos de acuerdo a nuestro modelo de conocimiento y vemos si esto calza, si hay una cuestión de calzamiento que nos posibilita, ¿no?, entrar por una variable, hacer una redefinición, mandar una prescripción y hacer una clara modificación de la situación. Si tenemos que tomar la estrategia de trabajar con la pareja, trabajar individual, de invitar al resto de... Bueno, tomamos la estrategia que fuere, pero básicamente debemos tomar algunos puntales porque no nos daría toda esta capacidad como para reunir todos estos factores. Pero además, por más que nosotros tengamos toda esta capacidad como para poder ver todos estos factores, el hecho de denunciar o de interpretar o de buscar el origen no nos aseguraría en absoluto la posibilidad de decir, oh, he visto la luz, he visto la luz. Entonces con eso, no, eso es una creencia aristotélica, socrática, que viene desde los griegos en adelante, desde la tradicional filosofía de buscar el origen, ¿no? Y porqué, este automatismo del porqué que socioculturalmente se entiende esto. Ninguno de los paloaltinos y ninguno de los, ni Wickland, ni Dick Fish, ni Václavic creían en el encuentro del porqué, sino entendían que el porqué podía ser una versión que podía calzar o no calzar, pero no creían en la cuestión del insight, y nosotros no creemos en la cuestión del insight, por más que nosotros logremos unir esta multiplicidad de elementos constitutivos de un síntoma. Por eso solamente podemos hacer hipótesis, pero esas hipótesis que hacemos tenemos que ser conscientes que cuando nosotros trabajamos con un problema, con una pareja, estamos trabajando con multiplicidad de aristas, que son también problemáticas, o sea, 10 en 1. El problema original, los problemas que originan el problema original, el estrés del problema,
Los intentos de solución que son un problema, la baja autoestima que se genera es un problema, la disfunción que genera el problema es un problema, el sistema que creó el problema es un problema. Los pensamientos basura, que son todos los pensamientos cognitivos negativos y catastrofistas, la emoción del sistema son todas emociones obstaculizadoras, y la sistematización del problema, que analizamos la inercia que se produce, ¿no? La sistematización es la frecuencia con que se da el problema, los problemas satélites, la intensidad del problema, de 0 a 100 se puede medir, y el tiempo, cuánto tiempo hace que el problema se convive con el problema. Eso plantearía un cuadro para poder analizar el problema, del cual tenemos que ser conscientes de lo que analizamos. Por supuesto que hay una gran variación de problemáticas. Esta variación de problemáticas, como ustedes verán, hay desde parejas escaladoras simétricas, conflictativas crónicas y esporádicas. Hay parejas en donde uno se acerca y el otro se aleja, hay parejas descalificadoras, hay parejas que son como hermanos que están fraternizadas, hay parejas que tienen una complementariedad rígida que se destruye esa complementariedad, entonces se genera un conflicto. Las parejas que son ultradependientes, la alienación parental, que es un trastorno que se produce mucho en las cuestiones de separación, la alienación conyugal, que es esta situación en donde aparece una pareja complementaria, codependiente, rígida, ¿no? En donde alguien busca valoración en el otro y se vuelve incondicional. Entonces esto genera un cuadro prototípico. Los problemas de violencia, todos los cuadros de violencia que puedan producirse, desde la violencia más sutil hasta la violencia enérgica. Y este cuadro, que me encanta porque lo hice una vez y me encanta porque no lo hice en PowerPoint y me encanta, lo hice en una clase, entonces se los quiero mostrar. Fíjense, esto, en este cuadro, ven, por un lado, tenemos el opuesto complementario. El opuesto complementario, ¿qué es un opuesto complementario? Piensen, les dije que las similitudes, es decir, las capacidades que tenemos como para entrar en esos procesos de afinidad en elección, pueden ser por opuestos complementarios o por similitudes. Pero los opuestos complementarios, a lo largo del tiempo, porque las parejas crecen, se desarrollan, y no siempre el crecimiento se da en paralelo, empiezan a generar diferencias. Entonces, lo que fue opuesto complementario en un determinado momento se transforma en un opuesto beligerante. Se marca la diferencia y se empieza a discutir a través de eso. Ahora bien, lo que pasa en este planteo es que el factor iniciático, esto es un cuadro que podría ser prototípico, y bueno, pero se produce y pueden hacer multiplicidad de combinaciones. Alguien, cuando ve que el otro, cuando se transforma ese opuesto en complementario, en beligerante, es cuando uno empieza a pedirle al otro que sea diferente. O sea, que cambie esa parte, que justamente cambie esa parte que en algún momento lo había enamorado. Esa parte que me enamoró, ahora quiero que la cambies. Porque ya no me enamora más, ya no me gusta que seas así. Puede aparecer el pedido. Puede aparecer el pedido. Si no, se pasa a la exigencia directa. Si se
supongamos que vamos a respetar escalas. Se pide, si el otro sigue siendo como es y como fue siempre, el partener le empieza a exigir que sea alguien diferente. Y la exigencia se puede transformar en una orden a través de un imperativo. En vez de decir, mira, me gustaría tal cosa, quiero que seas de tal manera, imperativamente. Si no se produce, lo que se empieza así a generar es una crítica. Se transforma lo que sería la orden imperativa en crítica. Claro, pues seguir de la misma manera, la crítica y la queja. ¿No? Claro, no, él siempre igual, siempre de la misma manera, no cambia. ¿Qué esperás? ¿No? La crítica expresada a través de la ironía, a través de la provocación, etc. Por supuesto que tanto la crítica como la queja son factores de descalificación. La descalificación se puede dar no solo a lo que hace la persona, sino hacia la persona. Es decir, es una estupidez lo que estás diciendo. O sos un estúpido por lo que estás diciendo. O además, sos un estúpido y es una estupidez lo que estás diciendo. O sea, las tres variables se pueden dar. Eso se forma, se sistematiza en el tiempo y se provoca una gran desvalorización, un cuadro de gran desvalorización con la denigración del otro y la agresión y la violencia que puede aparecer verbal, gestual o de acciones directas. Por supuesto que todo este planteo parte de una coreografía que es verbal propiamente dicha, que puede ser metafórica o literal, y además paraverbal y no verbal. O sea que van a partir de lo verbal, paraverbal y no verbal, pero además dentro de lo verbal, lo metafórico y lo literal. Quiere decir que todo este cuadro es un cuadro absoluto de gran complejidad en donde paulatinamente se cae en esta cuestión violenta de gestualidades, de verbalizaciones y de acciones directas. Por supuesto que también hay problemas de triángulos, los triángulos, no voy a hablar mucho de esto porque son las cuestiones prototípicas y celotípicas que se producen, y muchos descubrimientos de las infidelidades se dan por las tecnologías. Ustedes piensen que los migrantes tecnológicos son bastante nabos para poder manejar la computadora y entonces se descubre muy sencillamente porque dejan abiertos lugares que no tendrían que dejar abiertos. Entonces aparecen grandes descubrimientos a través de la tecnología de los descubrimientos de infidelidad. Muy bien. Dicho todo esto, que es una especie de marco para poder mostrarles los juegos del mal amor, ahora les voy a mencionar los 20 juegos, algunos ha ido mencionando a lo largo de la exposición. En principio, el juego de la trampa de creer que hay una verdad y una realidad, la trampa de creer que hay una verdad y una realidad objetiva. Entonces, los cónyuges siempre están disputando quién tiene la razón o el patrimonio de la razón, porque está cada uno parado en cuestiones de verdad absoluta. Entonces, como creen que hay una verdad objetiva y que son portadores y portavoces de esa verdad objetiva, siempre están discutiendo en función de esa disputa entre obtener, ¿no? La anuencia del otro en el reconocimiento de que yo soy el que dice la verdad. Bueno, por supuesto con una pareja somos mucho más que dos,
Entonces, nos cuesta ver el sistema. No estoy hablando de la multiplicidad de fantasmas, simplemente estoy mostrándoles que a la pareja le cuesta, como les dije hoy, justamente ver qué producen ellos en el otro, la interinfluenciabilidad de conductas que se amalgaman en las interacciones y que producen justamente esta imposibilidad de poder ver la pareja como un todo, de ver la pareja como un sistema de la cual los dos cónyuges son portavoces y son parte componente de este sistema. El juego de la descalificación es esto que les comenté hoy, que se lo mostré con un nivel más de violencia sutil y explícita, pero los juegos de descalificación remiten a donde no solo se descalifica a la persona, sino puede descalificarse a lo que se dice. Las personas, los cónyuges pueden ir cambiando figuritas de descalificación entre ambos. A veces la descalificación puede darse estrictamente de uno hacia el otro. Estas figuritas que se intercambian, o ya sea del uno hacia el otro, puede ir la descalificación hacia la persona, hacia lo que dice, o hacia ambas, como les he dicho. Y la descalificación puede ser esporádica o crónica. Cuando está sistematizada la descalificación, ha adquirido cierta cronicidad en el tiempo, es muy difícil de poder desmontar porque ha pasado a ser parte de la estructura relacional, del pattern relacional de la pareja. El juego de querer cambiar al otro o enamorarse de cierta ilusión implica querer que el otro sea como yo deseo que el otro sea. Este es un juego de descalificación y de violencia importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo es que el partener no está valorando y calificando a este que es, a este otro que es, a su pareja que es, sino que es un tiro por elevación y está mirando a otro, que es el otro de la ilusión. Entonces, el protagonista, el otro real, el que está al lado mío, se siente absolutamente desconfirmado y descalificado. Desconfirmado porque no existe, o descalificado porque existe, pero lamentablemente se critica. Entonces, se critica porque siempre se está pensando en ese otro de la imaginación, en ese otro de la ilusión, y entonces el partener real, reitero, se siente descalificado o desconfirmado. Por supuesto que esto es lo que decía al principio, somos dos personas reales en multiplicidad de fantasmas. Muchas veces en las discusiones aparecen las cuestiones parentales prototípicamente edípicas, ¿no? Me lo decía mi papá, porque no sos con mi mamá, aparecen estas cosas como cuando la pareja llega a un cúmulo de tensión en donde las agresiones de uno hacia el otro no tienen el efecto esperado, lo que se hace es justamente empezar a disparar, puede ser al terapeuta de la pareja, puede ser al amigo, puede ser a los padres de ambos, pero como dice Mara Selvini Palazzoli, tienen tal nivel de compresión que empiezan a disparar haciendo disparos a las personas que tienen cierta repercusión afectiva en cada uno. El sexto es un juego prototípico que es cuanto más me acerco, más te alejas, ¿no? Hay muchas parejas que se separan porque ella está cansada de reclamarle a él que cambie, que modifique, que no está, que está ausente, que no participa, que no está, etcétera, etcétera.
Él, lejos de hacer una modificación profunda, él o ella, lo que hacen es justamente hacer reacciones, tener cuestiones reactivas momentáneas y después volver al juego de siempre. Entonces, ella dice basta. Cuando dice basta, lo dice tan categóricamente que el otro empieza a hacer todo un juego y una danza de poder acercarse para lograr buscar al otro y recuperar al otro. Entonces te hablo, te necesito, te pido, te reclamo, te decimos, te ordeno, te aviso y te vas. Porque cuanto más se acerca, más se aleja. ¿Por qué? Porque cuando lo llamo por teléfono celular, lo decís otra vez. Y entonces él dice, ay no, lo que pasa es que el WhatsApp anda mal, la red, a lo mejor no tenía señal. Empieza toda una serie de, ¿no? Entonces él lo llama por teléfono, la busca de... ¿Cuántos pacientes hemos encontrado que van y esperan en la esquina del trabajo como una hora, llueve, truene, haga frío, a ver si se la pueden cruzar? Y cuando se la encuentran, dicen, oh, qué casualidad, no, ¿qué estás haciendo acá? No, yo pasé no, estas cosas que suceden, que son prototípicas, que aparecen no solo en las películas, sino también en las escenas de la vida real, hacen a que justamente haya un sistema absolutamente homeostático, porque cuanto él más intenta acercarse, ella más se aleja. Cuanto más él se acerca, ella más se aleja. Entonces, hay que hacer ciertas maniobras estabilizadoras para que él deje de hacer lo que estaba haciendo como solución intentada fracasada, ella se descomprima, él también se descomprima y empiece a regularizarse la situación en otra dirección. El 7 es quién es el que manda. Es la escalada simétrica. La mayoría de las parejas vimos escaladas simétricas y ustedes las verán en el consultorio. Las escaladas simétricas son esos juegos en donde yo digo que son una forma de búsqueda de complementariedad patológica, porque si la complementariedad se produce por la asimetría, en las escaladas simétricas se busca la asimetría golpeando los lugares más sensibles del otro. Entonces, cuando se golpean esos lugares más sensibles, el otro cae, la cuestión de la caída del otro me permite que yo esté por encima, cuando el otro se levanta y vuelve a golpearlo su oponente y queda en superioridad de condiciones momentánea, porque están muy preocupados en descalificar al otro más que en escuchar lo que el otro dice. Por eso las escaladas simétricas son difíciles de desmontar y las escaladas simétricas permanentemente lo que muestran no son solo juegos de poderes y de superioridad frente al otro, sino también son parte de la génesis comunicacional de la violencia. Otro de los factores que se utilizan es utilizar la propia actitud como un parámetro de lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo te sentirías vos si a mí me molesta tal actitud? ¿Cómo te sentirías vos si yo hiciera esto? Esto es muy prototípico, lo hemos, en la casuística lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo te sentirías vos? Y por ahí el otro no se sentiría mal, porque el otro es diferente, porque el otro es otro, ¿no? Entonces, sí, es como, por eso la frase dice, si yo no me enojo cuando salís con tus amigos, ¿por qué vos sí me protestás cuando yo salgo con mis amigas? ¿No? Y porque eres diferente, justamente. Esta búsqueda de equidad, poniéndose como representante representativo de un parámetro de lo que se debe o lo que no se debe hacer, es uno de los errores epistemológicos pragmáticos que tienen las parejas y que no llevan ni conducen absolutamente a un buen puerto.
El noveno son los supuestos y la construcción de realidades que, ya los expliqué hoy, los supuestos son hipótesis rudimentarias absolutamente difíciles de romper. Por eso la frase de Einstein es fantástica: es más fácil destruir un átomo que un preconcepto. Y es cierto, ¿eh? Cuando las parejas tienen una preconceptualización, hay que horadar y pegar y pegar y pegar y atacar ese punto estratégicamente para poder, porque el preconcepto veda la posibilidad de ver al otro, veda la posibilidad de lograr escuchar al otro, y poder tener una versión diferente. ¿Qué se dice y cómo se dice? Esto que siempre, ¿no? Está en boca, no se aplica. Porque muchas parejas se enojan y creen enojarse por lo que el otro dice. Y no es lo que el otro dice, es cómo lo dijo, eso que dice que lo dijo. Es decir, uno no se enoja por el contenido, sino se enoja por la forma en que el otro dice el contenido. Muchas veces nosotros llamamos con el equipo versiones Heidi. Entonces dice, ¿y usted qué le dijo? Y yo le dije a él tal y tal cosa, o yo le dije a ella tal y tal otra. Cuentan la versión Heidi, es como la versión ingenua, ¿no? Y cuando el otro le preguntamos cómo, no me lo dijo así, no me lo pidió así, me lo exigió, me puso cara de culo, toda esta mise en scène, ¿no? Entonces, no es que el otro tiene la versión Heidi porque es una mala persona, es un psicópata grave, que no, por ahí ni se dio cuenta cuando dijo lo que dijo, porque nosotros sobre lo gestual no tenemos absolutamente dominio. Y entonces por ahí puso una cara, o puso una postura corporal, o puso una cadencia, o una tonalidad, y lo dijo de una determinada manera, y la persona está convencida que lo dijo de otra. Entonces, bueno, hay que apuntar sobre las versiones Heidi y hay que ver muy claramente qué es lo que se dice, pero cómo se dice. El terapeuta de pareja siempre tiene que preguntar cómo se dice lo que se dice, para hacer una reproducción medianamente fidedigna, porque si no uno trabaja sobre el contenido y es sobre justamente la relación, ¿no? El número 11 es la ultradependencia descalificadora o cero satélite del cónyuge. Esta es la alienación conyugal. Sobre esto tengo un artículo. Si ustedes se fijan en academia.edu, hay como, no sé, debe haber como unos 50 artículos que tengo integrados ahí, artículos científicos, y uno de ellos es la alienación conyugal. Acá justamente es una ultradependencia descalificadora donde hay un cónyuge que se consolida en un satélite, está en un down position con un cónyuge que está en un up position y permanentemente hacen cosas para conseguir la anuencia, la valoración, el reconocimiento del otro. Por supuesto que este otro que está por arriba nunca le levanta el dedo completamente. Porque levantar el dedo completamente es romper con el juego. Entonces, siempre lo quiere. Todo esto está muy bien, pero entonces permanentemente es un juego bastante sádico, pero que están ambos sometidos en este juego. El juego número 2 es romper el equilibrio, es el acabose de la estabilidad. Entonces dice, claro, estábamos tan bien. Claro, vos no sos la que eras. Sí, la que eras hace 25 años. Por supuesto que hubo cambios. Por supuesto que la pareja debe hacer, después de cierta cantidad de años, recontratos. Muchas parejas vienen a la consulta a decir, vamos a hacer un recontrato. O el terapeuta tiene que indicarles que hagan un recontrato. ¿Esto qué significa? Qué me enamora y qué es lo que no me enamora. Y hacer un trabajo con esto anual, para ir anual o cada 2 años para reestructurar la relación, porque
Por supuesto que yo no soy el que era y el que te elegí hace 25 años atrás. Ni vos sos la que eras de la que yo elegí. Entonces, ni yo soy el que era que te eligió, ni vos sos la que era que yo elegí. O sea que es un cúmulo de complejidad absolutamente grande que es necesario analizar, desmenuzar, como para hacer un recontrato, un repacto. Otro de los puntos es la búsqueda de seguridad en las relaciones de pareja con la incondicionalidad. Es decir, alguien se vuelve incondicional al otro tratando de buscar reconocimiento y valoración. ¿Vieron cuando en la adolescencia nos decían che, no le estés tan atrás, porque si estás tan atrás se va a agrandar? Sí, cuando uno estaba demasiado atrás, empodera al otro. ¿Por qué? Porque le da un lugar de manejo relacional importante. El problema es que las relaciones de pareja, cuando se es incondicional al otro y se le da al otro demasiado, se pierde la condición de deseo, porque el deseo se produce a través de la falta. Y si yo permanentemente estoy incondicional al otro y abastezco todo lo franco del otro, lo que no estoy generando es falta. Y si no genero falta, no genero deseo. Y cuando no genero deseo, me vuelvo invisible. Quiere decir que la incondicionalidad amorosa lleva inevitablemente a la invisibilidad relacional. O sea que justamente hay que romper con este supuesto de volverme incondicional para visibilizarme al otro, porque justamente la incondicionalidad me lleva al efecto contrario. El 14 son otro de los puntos que más observamos en las discusiones de pareja, son los patterns poblados de culpa, reproches, quejas, críticas permanentemente. Entonces dice, yo no soy, sos vos, y permanentemente reprochar y quejarse y criticar al partener. Por supuesto que esto, en la medida que pase el tiempo y esté sistematizado, es difícil de romper, porque las culpas y los reproches y las quejas depositan en el otro, y cuando son depositadas en el otro, lo que generan es una ausencia de mi responsabilidad en ese juego. Entonces, cuando nosotros trabajamos y empezamos a mostrarles cómo funciona un sistema, esta funcionalidad del sistema es lo que me permite empezar a adquirir la noción de lo que es una pareja y ser representante ambos del sistema pareja. El número 15 son los celos o las triangulaciones asesinas. Los celos se ha hablado muchísimo. Hablo yo un poco de los celos porque ha hablado muchísima gente sobre los celos. Es uno de los elementos prototípicos más analizados, ¿no? Ella cree que está con el otro. Él se siente desvalorizado porque piensa que ella quiere al otro. Siempre es un juego de tres. En ese juego de tres hay el que está en un down position es el celado, es el celador, y el celado está en una up position, y el partener por el cual uno piensa, el celador piensa que su partener está con un tercero, está absolutamente posicionado en up. Entonces, siempre el celador se convierte en un gran desvalorizado por la situación y posiblemente porque está, ya sea fantaseado real, ese juego hace de que la persona se sienta el celador en inferioridad de condiciones. El 16 es la discusión de la discusión. ¿Y qué sucede? Bueno, muchas de las parejas discuten, tienen problemas, y básicamente los problemas transitan por la forma en que se comunican, pero además por el contenido, como le dije hoy, o es contenido y relación, o contenido y la buena relación, o la mala relación y similitud de contenido. Entonces, el problema es que cuando hay beligerancia en la forma, en la discursiva, que se produce una discusión, la pareja dice, prototípico, bueno, hablemos. Y cuando dice hablemos,
aplican la misma regla de comunicación que son las que llevaron a discutir. Entonces terminan peleando por lo peleado, discutido por lo peleado. Son esas parejas que nosotros les agarramos en consulta y decimos, bueno, miren, no hablen ningún tema, no metan la mano adentro del desagüe. No, porque van a sacar culebras, ratas, langosta, todo lo que no quieren encontrar lo van a encontrar ahí. Sáquenlo acá en el espacio de la sesión. Bajo la anuencia de un tercero, que estoy yo, que vamos a trabajar juntos, porque ustedes no están capacitados para trabajar este tema, porque van a terminar discutiendo sobre lo discutido. El 17 es no aceptar las limitaciones del otro. A esto yo le llamo, cuando se siente como un ataque personal las características del otro, es como lo que yo llamo narcisismo negativo. Es como si el otro me hiciera las cosas a mí. No es que el otro tiene problemitas personales o tiene algunas características de personalidad que me preceden a mí, y que no, me las hace a mí. Es como una pareja que estoy atendiendo actualmente, que él tiene un déficit de atención, y cuando llegaron a consulta ella se sentía que él no le daba bola, que cuando le hablaba, cuando le comentaba cosas, terminaba discutiendo y peleando porque cómo le hacía esto a él, hasta que le pudieron diagnosticar este déficit de atención que es histórico en este pibe que estaba mal diagnosticado y mal medicado. Entonces, pero entonces no es que me lo hace a mí, es que al otro también le pasan cosas. Por eso digo que es un narcisismo por lo negativo, porque no es el narcisismo por lo bueno, es el narcisismo por lo malo, justamente, ¿no? El 18 tiene que ver con el perdón, ¿no? Te perdono, pero no te perdono. Muchas veces una situación X por la cual una pareja discute y está candente el tema, si no se perdona, a medias no funciona. Es decir, te perdono o no te perdono, pero a medias no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las parejas que perdonan, por ejemplo, una infidelidad o una cuestión de violencia o algo que ha sido suficientemente picante para la relación, en general lo que aparece es que cualquier situación que estén hablando, en la mayoría, o sea, en un clima zen, con velas, un tatami y comiendo sushi, están absolutamente relajados. Cualquier situación, por antagónica que sea, puede ser utilizada por asociación con la situación que no se perdonó. Entonces justamente hay que tener suficientemente la claridad de decir que si se reprende la pareja o si se sigue adelante, tiene que existir un trabajo sobre el perdón profundamente. Que no se puede decir te perdono así nomás, porque nuestra mente nos traiciona en determinados momentos y terminamos tirando una bomba de estiércol en determinados momentos, arruinando, boicoteando, tratando de depositar agresión por ese estigma que nosotros tenemos no elaborado. El 19 es un pase de facturas por el pasado remoto. Hay parejas que se reprochan cosas del pasado. Pero una cosa es que se reprochen cosas del pasado que hayan vivido juntos. Y bueno, está bien. La mujer, que es mucho más memoriosa, dice: el 25 de febrero de 1977 vos me dijiste tal y tal cosa una mañana. Él no sabe lo que hizo ayer. Esto es prototípicamente de cerebros. Pero muchas veces, en momentos de confidencia, ella pudo haber comentado cosas o él pudo haber comentado cosas de otras parejas
o de otro momento de su vida. Y cuando están en plena discusión candente, aparecen reproches y un pasafacturerismo histórico sobre sedimentos actuales del pasado remoto de la relación. Muchas de las discusiones tienen que ver con el pasado de la pareja, etcétera, etcétera, o sedimentos actuales. Aparecen reproches. Pero a veces aparecen reproches, ¿no? Vos hace 30 años atrás, cuando estabas con fulano, sí, vos hace 10 años que me conocés. ¿Por qué estás hablando de hace 30? Bueno, esos momentos de confidencialidad son los que se utilizan muchas veces como arma para punzar, ¿no?, en las escaladas simétricas, justamente punzar en esos lugares sensibles del otro. Bueno, el número 20 son las interpretaciones psicoanalíticas salvajes, ¿no? En las situaciones prototípicas de ciertos ambientes en donde alguien es ducho en la líderes de la psicoterapia porque hizo terapia, etcétera, etcétera, tienden a interpretar la conducta. Vos porque tomaste la teta izquierda y no la derecha, vos porque tenés un Edipo de tal cosa, vos porque realmente lo que estás haciendo, estás canalizando esta furia a través de y elementos retrocediéndose a elementos de experiencias infantiles. Esas son interpretaciones psicoanalíticas absolutamente salvajes que lo único que no suman absolutamente nada y son un dardo de agresión que producen más infección que salud. Y por supuesto, la violencia verbal física sutil o sutil y explícita. Hay muchos gestos que se observan en la consulta que son descalificatorios, caras que se ridiculizan, tonalidades irónicas o de sarcasmo, amenazas sutiles que aparecen, ¿no? Y esto, que son mecanismos absolutamente de relojería, lo que hacen es hacer una reproducción dramática y terminan en ese efecto bola de nieve, ese efecto dominó, que terminan en cuestiones mucho más que no necesariamente llegan a mayores, es decir, a cuestiones de violencia, pero están sistematizadas en una especie de termómetro que llegan a los 38 grados y frenan, pero permanentemente están en ese juego. Van de los 38 grados a los 36 y van de los 36 a los 38. Nunca pasan los 38, pero ese movimiento de ironía, ridiculización, mini escaladas que tienen un límite, hacen a un estilo beligerante de relación, violento de relación, que está sistematizado. Esto que se sistematiza, lo que hace es, bueno, generan hijos sintomáticos en un determinado momento, que son los que ponen el freno en cierta manera, hijos que se enferman, situaciones que pueden enfermarse cualquiera de los integrantes. Se buscan factores de freno absolutamente iatrogénicos y patológicos para frenar esta sistematización, porque no es que se agarran a trompadas y dicen, bueno, y nos separamos, ya está. No, esto se sigue manteniendo en el tiempo y es un efecto realmente arrollador, ¿no? Es el efecto gotachinesco, ping, ping, que va horadando a lo largo del tiempo porque no llega nunca a mayores, pero cobra sus víctimas en los hijos o en alguno de los integrantes. Bien, estos son los 21 juegos. Actualmente es muy difícil en términos heterosexuales poder definir las posibilidades de que el hombre pueda entender a la mujer y la mujer al hombre.
lo que hace el hombre con respecto a una mujer en relaciones heterosexuales, como las homosexuales o las lésbicas o de cualquiera de los géneros, lo que uno hace es construir al otro. Uno construye al otro, tiene una versión del otro. Quiere decir que cada uno los ve con las limitaciones de su propia estructura cognitiva y las propias limitaciones de su cerebro. ¿eh? Esas limitaciones son las que solamente lo que me hacen es construir algo del otro y no ver al otro de manera objetiva, sino simplemente, por más que pasen los años, voy a hacer una construcción absolutamente subjetiva. Esta frase con la que cierro es una frase que a mí me gusta mucho, que en una conferencia que yo estaba dando hace, no sé, 30 años atrás fácil, se acercó un rabino y me dio un papelito escrito con una pluma y con una lapicera de tinta de estas, no una virome común, y escribió esta frase, porque yo había criticado a la frase de Fritz Perl que habla de si no estás en este mundo para llenar mis expectativas, ni estoy en este mundo para llegar a las tuyas, porque yo soy yo y vos sos vos, y si por casualidad nos encontramos es hermoso, si no, no tiene remedio. Esta es una frase absolutamente preciosa, pero claro, es muy difícil entender de que el otro es el otro y yo soy yo, ¿no? Porque yo soy yo, porque yo soy yo y vos sos vos porque vos sos vos. Momento. Ahí ni vos sos vos ni yo soy yo. Yo soy yo porque vos sos vos y vos sos vos porque yo soy yo. Entonces, ahí yo soy yo y vos sos vos. Esto es el verdadero sentido interaccional que nosotros tenemos y que podemos tener en el mundo, porque vivimos en sistemas, o vivimos en pareja, o en la relación paterno-filial, o vivimos o materno-filial, o en la relación familiar. Siempre vivimos en sistemas y entonces yo soy yo porque vos sos vos porque yo soy yo, entonces yo soy yo y vos sos vos. Muy bien. Dicho esto, acá estoy. Cristian, estoy acá. Ahí. Con mi voz destruida como siempre, porque a esta altura de mi vida, después de 40 años de docencia, voy a tener que tomar clases de canto para poder impostar, porque las cuerdas vocales se me hacen pedazos. Pero bueno. El síndrome del rockstar. ¿Hay preguntas? Hasta ahora hay una que que al inicio hizo Estela Alfonsi, hablando ya de la parte más bioquímica de cuando iniciaste, que decía que entonces por la carga de cortisol es que durante la etapa del enamoramiento aumenta el estado de desatención. No sé si es una pregunta o una afirmación. Que durante la etapa de aumenta la desatención. La desatención, ¿a dónde está Estela? ¿Cuál es Estela? A ver si Ahí está acá Estela. está Estela. Bien, Estela. Muy bien. Aumenta la desatención porque todas las relaciones en el periodo de enamoramiento, todas las otras relaciones son satélite. Es como si el Sol sería el partener y el resto se satelizan. Entonces no se pone la suficiente energía en el resto de actividades. Entonces aparece dispersión en el resto y aparece un centralizamiento total en la relación de pareja. Por eso aparece, y no es menor,
lean, yo no escribí todavía mucho, tengo todo en bruto, ahí tengo unas 50 páginas sobre todo este tema, de la feniletilamina. Es absolutamente adictiva, ¿no? Entonces, como adicción, lo que genera es un centramiento en el objeto y además hay cuestiones dopaminérgicas totales, porque la dopamina es la motivación y es la base de las adicciones. Entonces te volvés absolutamente dopaminérgico, feniletilamínico en la relación y el resto de situaciones son suntuarias, ¿no? Sos capaz en esos momentos, como el cortisol está elevado y todo estas... es como si te lo tomaras, si vos ves el escaneo de un cerebro de enamorado, es lo que más se parece a un adicto a la cocaína, ¿no? Aparece la dispersión, el centramiento en algo y el resto son satélites, Periféricos. ¿no? Por eso te preguntaba eso, Marcelo, si tenía mucho que ver específicamente con este tema químico, neuroquímico, porque obviamente cuando vos le ves a un adolescente enamorado, vos le ves a un adolescente que está en el aire, le decimos, está enamorado, ¿verdad? Está lunático, está en cualquier lado. Entonces, justamente eso, ¿verdad? Parte de la situación de eso, como decís, que es tipo, todo el resto es satélite y uno está directamente centrado, focalizado, toda su atención y sus sueños y sus anhelos y expectativas y bla, bla, bla. En la etapa del enamoramiento es netamente con la persona de quien uno se está enamorando, ¿no? Sí. Además en el adolescente, yo tengo un libro que es Guía para Padres de Adolescentes, que es sobre las hormonas, cómo las hormonas y el cerebro influencian la conducta de nuestros hijos, ¿no? Es en neurobiológico, neurohormonal. Entonces, vos fíjate, el chico está estudiando y tiene los niveles de testosterona que se le multiplicaron por 20, tiene un circulante de 5, como si la testosterona fuera cerveza, tendría un circulante de 5 litros de cerveza en el organismo. Entonces, imagínate que está estudiando y de pronto con el internet le aparecen las tetas de una modelo, aparece un trasero no sé de quién, y a la chica le pasa lo mismo, un tipo musculoso que tiene ¿cómo se llaman? La tabla de lavar en los abdominales, y los estrógenos suben. Y entonces eso lleva, ¿qué es más importante? Todos fuimos adolescentes, todos adolescentes y adolescentas, todos fuimos. ¿Qué puede más? Un par de, voy a hablar claramente, como en mi barrio, como en mi pueblo de provincia, un buen par de tetas, un buen par de músculos, o un buen trasero masculino, que una raíz cuadrada de 37 y una potenciación. Cuéntenme, un triángulo isósceles o escaleno, ¿qué puede más? El isósceles, siempre. Pero si es escaleno, entonces es diferente. Justamente por eso. Entonces, imagínense que esto mismo que le pasa al adolescente, pues multiplicado con el tema del amor, en la etapa del enamoramiento. ¡Uf! Todo esto vuela. Por eso, además de todo esto del adolescente, yendo a lo que vos señalás, el lóbulo orbitario, que es el lóbulo el prefrontal, que es el control de los impulsos, recién termina de madurar a los 21 años. Entonces está en formación. Entonces los padres son los que tienen que venir a poner el límite, porque si no ponen el límite, y los padres a veces se sienten culposos, son tan boludos que se sienten culposos en poner un límite, y nosotros les tenemos que decir, ponga el límite, porque ustedes son el lóbulo orbitario externo, es la pauta moral, la norma de lo que se debe, tienen que colocarlo. Y hay que explicarles qué pasa con este prefrontal, que los pibes, entonces,
testosterona, estrógeno, todo en alza, con un control mínimo, incipiente. Entonces el padre que dice, che, apagá el internet y empecé a estudiar, dejate de joder, porque vas a... Entonces le salta la pauta moral, aparece la cuestión ¿no? del control, y ahí se encausa la cosa. Tiene, bueno, estoy dando... Eso es una versión cognitiva, interaccional, emocional, bueno, que está todo metido, ¿no? Todos sabemos que esto funciona de esta manera. Bueno, chicos. Hay una pregunta más. No sé si tenés tiempo o no. A ver, dame. Tengo 2 minutos, porque si Dale. no me van a matar. Son 21:04. Valeria Fernández. ¿Dónde está Dice, Valeria? Ahí está Valeria Fernández. de los 21 juegos expuestos, el número 21 fue el que quedó picando. ¿Cómo se frenaría si es algo que se repite y no hay grandes explosiones, pero desgasta a uno o varios de los miembros del sistema o de la familia? ¿Cómo frenar eso? ¿Cómo frenar esa dinámica? Primero, hay que armar una fuerte alianza con la pareja en una posición in-app relacional. Primero, para uno tener dominio. Segundo, hacer una tregua. Desde esa posición in-app, hacer una tregua. Reducir el marco de conversación profunda acerca de la pareja en el espacio de la pareja. El resto no. ¿Por qué? Porque son 2 oligofrénicos emocionales, 2 adoquines que no pueden manejar el término de los afectos. Entonces, no pueden manejar ese tema, tienen que... tercero, pueden hacer la técnica de la tarjeta roja, pintar una tarjeta roja como los árbitros, y cuando empiezan a la cuestión de la beligerancia, sacar la tarjeta roja y anotar día, hora y el punto de la discusión, y poner un freno ahí. Muchas parejas se ríen, muchas parejas les cambia el clima, sirve, y si no, bueno, lo anotan, tienen un registro. O mandar tareas. Las prescripciones son maravillosas y hay que utilizarlas. Nosotros, la formación en Palo Alto, y Karen puede decir más claramente, yo mando prescripciones siempre, porque para mí uno trabaja emocionalmente, cognitivamente en la sesión, e interaccionalmente, muestra todo, pero si uno después, Karen, si uno después no manda algo que empuje en las acciones en la semana con una prescripción determinada, el trabajo para mí no está concluido, ¿no? Es que vos, Marcelo, sos el que más habla de todo lo de la neurociencia. Un nuevo aprendizaje se adquiere con práctica. Si no mandás las prescripciones, no hay práctica, no se aprende un nuevo camino del cerebro. Claro. Tal cual, porque los intentos de solución fracasados lo que provocan es una hilación cognitiva, es una forma de procesar la información. Entonces, se procesa la información cognitivamente, pero en paralelo hay toda una cuestión de hilación neuroplástica determinada que está totalmente sistematizada. Entonces, para desistematizar hace falta meter pautas que interrumpan ese recorrido. Y las pautas se producen, son como conectores que se pueden desistematizar a través de una instrucción de acciones. Por eso es tan importante. ¿Te contesté, Valeria? Sí, súper, gracias. No, ¿por qué? Andate, que te van a retar en Perú, sí, si no. Sí. Bueno, besos a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias, Marcelo. Chao. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias.